Buenos días, estimados alumnos de la asignatura Economía Política y Derecho Económico del grupo 14. Igual, buenas noches al grupo 43 de la misma materia. Hoy vamos a iniciar nuestra 10ª clase y esta va a redundar sobre lo siguiente. Vamos a destacar acá los aportes al pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino y también todas las transformaciones que produjo la primera revolución industrial. Ambos temas han sido objeto de distintas presentaciones de parte de vuestros compañeros. Como ustedes bien pueden apreciar, después de las exposiciones, después de ese importante aporte que brindan sus compañeros, al precisamente darnos las referencias más importantes en cuanto a datos, a aspectos históricos, corresponde, ¿no es cierto?, al profesor, en este caso a mi persona, a complementar, a enfatizar y subrayar los aspectos más importantes para los fines de la materia, ¿verdad? Entonces, siempre después de cada exposición voy a complementar subrayando los aspectos que considero esenciales, al margen ciertamente de los detalles de cada exposición, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, vamos a ver hoy los aportes al pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino y las transformaciones que ha producido la primera revolución industrial en la economía y en la historia del pensamiento económico. Entonces, sobre estos dos temas van a redundar, va a redundar, mejor dicho, la clase de hoy. Veamos entonces por partes. Primero, identificaremos los aportes más importantes de Santo Tomás de Aquino al pensamiento económico. Y para ello vamos a usar este esquema. Contexto histórico, principales aportes al pensamiento económico y otros aportes destacables también, ¿no es cierto? Y vamos a incluir también en esta parte, no está descrito en el esquema, las obras más importantes de este pensador, donde precisamente se puede extraer, aunque nos habla de otros temas, pero estos aportes al pensamiento económico que son sin duda importantes. Entonces, vayamos desarrollando cada punto del esquema que he mencionado. En el contexto histórico, Santo Tomás de Aquino es un pensador religioso también, de ahí este nombre, ¿no? Santo, que surge en la Edad Media. Nace él en el año 1225 y deja este mundo en el 1274. En ese tiempo estaba vigente el sistema feudal y el sistema feudal se caracterizaba fundamentalmente por ese absolutismo monárquico, ¿no es cierto? También hablábamos de una suerte de poder dual entre la iglesia y la monarquía, ¿no? El sistema económico era fundamentalmente agrícola, basado en la posesión de tierra. El poder político estaba fundada, podemos decir así, tal vez mejor asentada en la posesión de tierras, ¿no? Quien más tierras poseía, entonces tenía y aspiraba
también a controlar el poder político, ¿no? Y quienes eran dueños precisamente de enormes extensiones territoriales eran la monarquía, los reyes y su familia, ¿no es cierto? La aristocracia, ¿verdad? Esto es importante destacarlo. Y como me habías referido, en ese tiempo todavía, en los inicios de la Edad Media Baja, estaba, mejor dicho, presente este poder dual entre la Iglesia y la monarquía, incluso en determinado momento con mayor preeminencia, ¿no es cierto?, de la Iglesia sobre la monarquía. Más adelante, en el desarrollo mismo de la Edad Media, los reyes, la monarquía, se alejarán de esa influencia perniciosa de la Iglesia, ¿verdad? Esto es muy importante destacar en esta parte que la hemos denominado como contexto histórico. Vayamos entonces ahora a ver los principales aportes al pensamiento económico de Santo Tomás de Aquino. Vean, de todos los aportes que hemos visto hasta hoy, nadie nos habló de precio, ¿no? Vean, él por primera vez en la economía habla sobre el precio de las cosas, el precio de los bienes, ¿no es cierto? El precio de los productos acabados, en ese momento ciertamente de carácter artesanal, ¿no? El precio de los alimentos, ¿verdad? El precio también de los servicios. Y él nos decía que necesariamente para que exista una economía dinámica, con crecimiento y además con la posibilidad de generar y acumular riqueza, el esfuerzo de estos productores, de quienes eventualmente estaban produciendo, en este caso, granos, alimentos, bienes, artesanías, servicios, ellos tenían el legítimo derecho, ¿no es cierto?, a un precio justo, que es básicamente el reconocimiento a su esfuerzo y el reconocimiento también, vean bien, en el precio a esto que se conoce como utilidad. Vean, Santo Tomás de Aquino, por primera vez, nos habla, si comparamos y contrastamos lo que han señalado los anteriores pensadores, ninguno de ellos nos habló de precio justo y utilidad, ¿no? Santo Tomás de Aquino consideraba como un derecho legítimo de todos los que eventualmente producen para ofertar y cubrir ciertas necesidades de la sociedad, todos tienen derecho a una utilidad. Obviamente él se refería a una utilidad razonable, ¿no?, estimulante también a la actividad económica. Vean ustedes, ¿qué sucedería si en el precio de un pan no se consideraría la utilidad de quienes están eventualmente realizando un tremendo esfuerzo para ofertar ese producto en el mercado, ¿verdad? Entonces, ellos tienen derecho legítimo, repito otra vez, a aspirar, ¿no es cierto?, una utilidad razonable. Es más, la economía no funcionaría si es que no existiría este reconocimiento al esfuerzo de los agentes económicos, ¿no es cierto? Imagínense todos ustedes más adelante como profesionales abogados, ¿no?, cobrando sin la posibilidad de aspirar a este reconocimiento. No funciona, ¿verdad? La economía en sí no funcionaría sin este estímulo. Es más,
Este es el estímulo que en determinado momento incluso se convierte en el motor de la economía. Vean lo trascendental del aporte de Santo Tomás de Aquino. Al margen de precio justo y utilidad, él también, fíjese, se refirió al interés. Él era defensor del interés, pero vean bien, no de aquel interés abusivo, usurero, denominado por otros. ¿No es cierto? Ese interés que se cuestiona en la economía, ese interés donde aparecen individuos tratando de aprovechar la coyuntura y la situación delicada o especial o la misma necesidad de la gente, ¿no? Y de pronto, pues ofrece dinero, pero a cambio pide sumas exorbitantes, ¿no? De interés. Eso precisamente rechazaba Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino defendía, como mencioné aquí en Precio Justo, el interés razonable, es decir, todos los que eventualmente cuentan con recursos y pueden solventar o pueden apoyar en algún momento especial a otro que tenga la necesidad de recursos, ¿no es cierto? Puede hacerlo, pero a cambio debes recibir necesariamente este reconocimiento. Entonces vean, otra vez uso este término. Es legítimo el precio justo, es legítima también la utilidad y también es legítimo el interés. ¿Qué es el interés? Ese reconocimiento, ¿no es cierto?, al capital que eventualmente es otorgado en calidad de préstamo para una futura devolución. Durante ese tiempo que esa persona se va a beneficiar de ese capital, obviamente tiene que reconocer ese interés razonable, ¿no? Yo diría el interés, por ejemplo, que eventualmente cobran hoy los bancos. Aunque los considero usureros, la tasa de interés debería ser menor porque lo que ellos te reconocen por el dinero que depositas en tu cuenta es mínimo y hay una diferencia, yo diría, muy desproporcional en relación a el interés que ellos te cobran cuando te prestan, ¿no? Pero de todos modos, no entra dentro lo que eventualmente podríamos denominar como usurero, ¿no? Vean, el interés bancario hoy en Bolivia oscila entre, dependiendo del área, ¿no? Y del tipo de crédito, por ejemplo, para viviendas, 6.5, 7.5 de interés anual, ¿no? Para compra de automóviles, yo he visto incluso que estuvieran cobrando entre el 10 y el 12%, ¿no? Y para créditos de consumo está entre el 15 y el 18% anual, ¿verdad? Eso es lo que eventualmente te cobra el banco, pero imagínense si es que no hubiese este reconocimiento por el servicio que hacen esos bancos. Imagínense ustedes una economía sin el apoyo del sistema financiero y de los bancos realizando estas operaciones. ¿No es cierto? Las economías ciertamente serían inviables. Entonces, Santo Tomás de Aquino defendía ese interés razonable, ¿no? No el interés usurero. Que quede esto, por favor, absolutamente claro. Entonces, vean, Santo Tomás de Aquino nos habla de precio justo, utilidad, interés y también, ojo, fue un defensor de la propiedad privada, pero vean, él introduce este otro término que cambia sustancialmente, ¿no es cierto?, la noción de la propiedad privada. Para él, para Santo Tomás de Aquino, la propiedad privada necesariamente tiene que ser
es cierto? No aquella propiedad privada que no cumple esta función que es fundamental en la economía, ¿no es cierto? Vean lo grande y lo importante del aporte de Santo Tomás de Aquino al pensamiento económico. Precio justo, utilidad, interés y, ojo, defensor de la propiedad privada. ¿Pero de qué tipo de propiedad privada? De la propiedad privada productiva, ¿no? El primero en hablarnos de la propiedad privada en la economía fue Aristóteles. Vean, él introduce esta otra noción, ¿no es cierto? Este es el resumen entonces de los aportes más importantes de Santo Tomás de Aquino al pensamiento económico. Entre otros aportes quisiera destacar esto, ¿no? Le sigue a Platón, Santo Tomás de Aquino, en la defensa de la ética y la moral como principios rectores, ¿no? En la relación en la sociedad, ¿verdad? Diríamos que Platón fue el precursor, si quieren, de estos principios. Santo Tomás de Aquino le sigue y además proclama de que estos principios, la ética y la moral, deben estar siempre presentes en todos los actos del hombre. Y ojo, también en los actos económicos, ¿no es cierto? Dicho esto, entonces pasemos a sus principales obras. La principal obra por la que es conocida, por la que es, mejor dicho, conocido Santo Tomás de Aquino es Summa Theology o Summa Teológica. Es un tratado impresionante y también está disponible en PDF. Entonces, como quiera que estamos organizando todos una biblioteca digital, nada más poner el nombre del autor, el título del libro, más PDF y van a tener ustedes una importante cantidad de links a través de los cuales van a obtener de manera gratuita y solo con un clic esta obra. Entonces, esta obra ya debe formar parte de su biblioteca digital, ¿verdad? Entonces, acá cierro con Santo Tomás de Aquino y pasamos al segundo punto de esta 10ª clase, la primera revolución industrial. Y vamos a seguir en términos muy generales estos dos puntos que van a estar en este esquema, ¿no? Un esquema de 2 puntos, muy cortito, muy puntual y espero ciertamente cuál es mi objetivo, destacar los aspectos más importantes de la transformación que produce el invento, de las transformaciones radicales que produce el invento de la máquina de vapor en la economía y en la historia del mundo, ¿verdad? Veamos entonces ahora antecedentes históricos, ¿no? La primera revolución industrial se inicia con este invento, el invento de la máquina de vapor por Thomas Webcom. Pero fue este James Watt el que en este año revolucionó y perfeccionó la técnica. Es más, se le atribuye a él el 100% de este invento, pero creo que históricamente es importante, aun cuando como referencia mencionar este nombre, ¿no? Si ustedes realizan una investigación en las autopistas del internet, van a encontrar que en su mayoría, ¿no es cierto?, la mayor parte de las fuentes de información le van a atribuir a él este invento, ¿ya? A James Watt. Este invento produce un cambio trascendental, ¿no? Inicia la primera fase de la revolución industrial porque, vean, es el invento de la máquina. A partir de ahí, el hombre empezará a inventar todo tipo de máquinas y de a poco reemplazará, ¿no es cierto?,
el trabajo manual, ¿no? Y vean, este invento también provoca un cambio esencial en las fuentes de energía, ¿verdad? Entonces, en dos cosas, ¿no? Lo trascendente. Un cambio, un reemplazo, diríamos, ¿no? Del trabajo manual por la máquina, por un lado. Y por otro lado, vean, un cambio en la fuente de energía. El vapor comenzará en un primer momento, antes del petróleo, antes de la gasolina, en constituirse, ¿no es cierto?, en una fuente de energía estratégica y fundamental. Las primeras máquinas, si quieren, de transporte, me refiero básicamente al tren, al ferrocarril, usaban esta energía, el vapor. Y es más, este cambio en la energía de vapor, produce también una revolución en el transporte, porque hasta ese momento, ¿no?, el transporte era básicamente en carruajes y en caballos, ¿no? La primera revolución industrial con este invento, más adelante provocará también una revolución radical en el transporte, con la creación, la aparición del tren a vapor, del ferrocarril a vapor, ¿no? Y eso realmente para este momento histórico, ¿no es cierto?, es un salto, pero impresionante. Es una verdadera revolución en el transporte, ¿verdad? Veamos ahora las transformaciones que produce este invento. Vean ustedes la magnitud de estas transformaciones. Por un lado, sustituye, ¿no?, el trabajo manual y también cambia la fuente de energía, ¿verdad? Y también, ojo, ese invento da inicio a la era de las máquinas. El hombre comenzará a inventar todo tipo de máquinas, ¿verdad?, para sustituir el trabajo manual. Y esto dará lugar más adelante a la irrupción, al surgimiento de fábricas, ¿no es cierto? Fábricas con máquinas. Obviamente, las máquinas van a reemplazar el trabajo manual, pero las máquinas necesitan, ¿no es cierto?, de personal que maneje y manipule estas máquinas. Ahí entonces aparecerán los obreros, ¿no? Esto da lugar, ¿verdad? Vean esta transformación al inicio del fin del sistema feudal. Y el inicio del fin del sistema feudal, ¿no es cierto?, marca también por su parte el inicio del capitalismo moderno, ¿verdad? Acá en el sistema feudal, la tierra era la principal fuente de riqueza y la tierra y la agricultura, perdón, era la principal actividad económica. Pero cuando se inventa la máquina, ¿no es cierto?, surgirán, como hemos visto acá, obreros, y los dueños de las máquinas se convertirán en, lenguaje marxista, los dueños de los medios de producción. Entonces, cuando se produce este fin del sistema feudal, ¿no?, por un lado, se consolidan las ciudades, esos burgos que ya estaban creciendo de manera impresionante con el comercio, ¿no es cierto? Y por otro lado, surgirán nuevas clases sociales. Vean, el campesino que trabajaba en el sector agrícola en este sistema migrará a las ciudades y en las ciudades se convertirá en
trabajador. Es esta la nueva clase social, ¿no es cierto? Y aquellos empresarios, aquellos burgueses, si quieren, invirtiendo en máquinas, crearán fábricas, fábricas que van a requerir obreros, ¿no es cierto? Y ellos en estas nuevas clases sociales se convertirán en, si quieren, en los empresarios, en los capitalistas o también, si gustan, en lenguaje marxista, en los dueños de los medios de producción. Entonces, vean el cambio que produce, la transformación radical que produce en el mundo el invento de la máquina de vapor. Este invento produce el inicio del fin del sistema feudal, el inicio del capitalismo moderno, la consolidación de las ciudades y el surgimiento de nuevas clases sociales, vigente hasta hoy. ¿No es cierto? Sin embargo, hoy estamos en otra fase de estas revoluciones industriales. Esta es la primera, ¿no? Y me gustaría, para terminar, mencionar que dentro de los inventos, en ese conjunto de inventos que produce la primera revolución industrial, está, ¿no ve? Los trenes, vean este otro invento, el teléfono, que va a revolucionar también las comunicaciones. Claro, en una primera instancia se produjo también el invento del telégrafo, ¿no ve? Luego del teléfono. Y si vemos el conjunto de estos inventos y las transformaciones que producen el mundo, realmente son trascendentales, ¿verdad? Entonces, este momento, la primera revolución industrial, cambiará, ¿no? Incluso la organización de la economía. Una organización de la economía tipo feudal basada en la economía de la tierra y de la agricultura dejará atrás aquello y iniciará la era del capitalismo moderno, ¿verdad? Eso es lo que precisamente yo quería enfatizar, subrayar de esto, de lo que significa las transformaciones radicales, como he mencionado, de la primera revolución industrial, que se inicia con el invento de la máquina de vapor, ¿no? Y ingresaríamos, como he mencionado acá, al inicio de la era de las máquinas. Ya poco a poco desaparecerá, ¿no es cierto?, el trabajo manual. Y cambiará el mundo también, cambiará obviamente la economía. Eso es lo que quería destacar de estas dos exposiciones anteriores. Sobre esto ha versado nuestra décima clase y al margen de este material voy a colgar en el Classroom las exposiciones planificadas para el día de hoy. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima clase. Hasta entonces.